Y para introducir un poco a quien va a ser el disertante en esta semana, es el psicólogo Gerardo Paya. Es mexicano, pero está trabajando en Colombia. Sí. Bien. Especialista en psicoterapia bíblica, con experiencia en el área de psicología clínica desde hace 10 años. A su vez es director del programa de recuperación emocional titulado Naturalmente, y a su vez también tiene otro programa que es Directo al Corazón. Así que bueno, Gerson, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a comenzar. Y miren, inviten a sus amigos, envíenle la publicidad. Esta semana va a ser muy bendecida y va a ser muy corta. Así que inviten a más gente para que sean bendecidas al igual que ustedes. Buenas noches. Mi nombre es Gerardo Paya, nuevamente lo digo, soy mexicano. Y esta semana queremos hablar de cómo el Evangelio nos puede dar sanidad y libertad a través del poder de Cristo y su cruz. Ojalá que con la ayuda de Dios podamos meditar, tomar apunte, y las charlas llevan un hilo es como vamos a ir armando un rompecabezas, donde cada los principios que el Señor nos presenta en su palabra los podemos ver de una manera mucho más amplia y mucho más profunda. Así que quiero comenzar en esta noche y quisiera poner alguna base para la charla que vamos a tener, el tema que vamos a tener hoy. Y quiero que abran sus Biblias junto conmigo en el libro de Job. En el libro de Job, el capítulo 38. Y vamos a leer el versículo 36. Job 38, 36. Y son dos preguntas. La primera dice, ¿quién puso la sabiduría dónde? En el corazón. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Y quién le dio a la mente la inteligencia? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Y quién le dio a la mente la inteligencia? Al menos en el Antiguo Testamento la palabra corazón se menciona 780 veces. Y únicamente en 2 ocasiones se refiere al corazón como el órgano físico. En las otras ocasiones se refiere a la mente o algún atributo de la mente. Y Job escuchó estas dos preguntas de Dios y es importante tenerlas en cuenta. ¿Quién es el que le dio a la mente la inteligencia? ¿Quién es el que puso la sabiduría en el corazón? Ahora vamos al libro de Salmos, al Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 73. Salmo 119, el versículo 73. Y David escribió, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. En la primera frase de aquí les recuerda, tus manos me hicieron y me formaron. ¿De qué estaba hablando David? ¿De qué estaba hablando David? De Génesis, de la creación, cuando Dios formó al hombre y luego le dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Cuáles son esas leyes, esos principios que Dios puso en el hombre cuando lo formó? Y por último, como base, quiero que leamos el Salmo 100, el versículo 3. Salmo 100, el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y Dios dice, ¿quién le dio al corazón la inteligencia y a la mente la sabiduría? Nosotros sabemos que hay un Dios creador y que Él puso leyes y principios en nuestra mente. Y cuando nosotros vemos esas leyes y principios, podemos guiarnos para gozar de una buena salud física, mental y espiritual. En el Salmo 100, el versículo 3, David dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que hoy vamos a estudiar el tema, de lo que vamos a hablar en esta noche, lleva por título La causa de la enfermedad mental.
y vamos a estudiar unos principios que Jesús dio en el Nuevo Testamento acerca de esto. Algo importante que hay que notar, pues la psicología es la ciencia que estudia la mente y su comportamiento y sus procesos mentales. Y a veces decimos que Dios es el psicólogo más grande, pero a mí no me gusta decirlo así porque Él no estudia la mente, Él fue el que hizo la mente. Y cuando Jesús habla del corazón, Él es el que está hablando y tiene el poder y la autoridad para guiarnos y conducirnos a una verdadera salud mental. Así que vamos a hablar de cómo podemos obtener sanidad y libertad a través del poder de Cristo y su cruz, y vamos a ver el primer tema. Okay, ahí está la página del ministerio de Straight to the Heart o Directo al Corazón, que colaboramos con el pastor Paul Conniff. Este ministerio tiene su sede en Texas, en Estados Unidos, y es una herramienta muy buena para psicólogos, psiquiatras, capellanes, pastores. Ahí está la página si quieren investigar más sobre esto. Y bueno, vamos entonces a la causa de la enfermedad mental. Para esto vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículo 31. Efesios 4, 31. El libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 31 dice: toda amargura. ¿Sabemos qué es la amargura? Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Si nosotros categorizamos estas cosas que tienen que ser quitadas de entre nosotros, quizá le llamaríamos sentimientos o emociones negativas. Y a mí me enseñaron, y fui educado de diferentes maneras, para que cuando yo experimento rabia, no sé cómo dicen aquí, ira, enojo, molestias, cuando yo tengo deseo de venganza, cuando estoy ansioso, angustiado, cuando alguna situación negativa me sucede, mi mente está entrenada a decir que el culpable es alguna persona. Yo no sé, en situaciones diferentes de dolor o en el contexto familiar. En la pantalla tienen el libro de Marcos 13:12, que son palabras de Jesús, y son palabras de Jesús en el contexto del fin, y son palabras fuertes. El hermano entregará a la muerte ¿a quién? Al hermano. ¿Y qué más dice? Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y lo matarán. Y Jesús habló de la familia en el contexto del fin, pero habló de la familia en dolor. Habló de la familia partida. También la Biblia habla de la familia que tiene que ser una luz y que tiene que ser una esperanza. Y cuando un hermano está en problemas con el hermano, cuando los hijos que los padres les dan todo, los hijos se levantan contra ellos, aquellos que como instrumentos de Dios les dio la vida a ellos, o los padres que deben de amar, cuidar, proteger a los hijos, son los que abandonan el hogar, porque hoy no solo hay hijos pródigos, también hay padres pródigos. Hoy hay muchos padres pródigos que están ocasionando dolor en su familia, donde tienen que cuidar, amar, proteger, por diferentes formas de estilo de vida o situaciones. También hay padres pródigos. Y Jesús habla de la familia en el contexto de dolor, en el contexto de sufrimiento. Y el dolor que más duele, el abuso que más duele, no es tanto el de una persona alejada, no es tanto el de una persona que no conocíamos y que nos hizo algo. El dolor que más viene es el de un cercano, es el del esposo cuando me hace algo, es el de la esposa cuando me hace algo, es el de los hijos cuando yo esperaba algo de ellos, o los hijos que esperan mucho de sus padres y son dañados por sus padres. Y hoy vivimos en una familia en el contexto de dolor y en el contexto de sufrimiento, y cuando hay dolor, cuando hay heridas, cuando hay todo tipo de familias disfuncionales, de abuso físico, abuso emocional,
abuso sexual, psicológico, verbal, abuso aún por negligencia, por ignorancia. La pregunta es, y estamos leyendo Efesios 4:31, ¿qué es lo que yo siento? Y a veces, si yo he experimentado este tipo de abuso, puedo tener mucho resentimiento, puedo tener mucha amargura, puedo tener mucha rabia, puedo tener algún tipo de emoción negativa que me está esclavizando y que quiero cambiar en mi vida. Y no solo quizá emociones negativas, sino comportamientos que a veces desarrollamos para sentirnos mejor cuando nos sentimos mal. Comportamientos de cosas que hacemos cuando nos sentimos mal simplemente para adormecer el dolor. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa? Si yo quiero cambiar esto en mi vida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hay cosas donde necesito sanidad, hay cosas donde necesito libertad, y la pregunta es, ¿cuál es la causa y qué es lo que yo tengo que hacer? En el libro Ministerio de Curación se nos da la revelación inspirada de lo que es la enfermedad. Y se nos dice que la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Una cosa es el esfuerzo que está haciendo mi cuerpo, mi mente, y otra cosa es la verdadera causa, que es el violar una de las leyes de la salud. Ahora, en esa misma página nos dice a continuación, no sé si le pueden dar ahí, bueno, ahí tienen una imagen y la puse ahí porque muchas veces nos enfocamos solo en lo externo y no vamos a la causa. Y estamos reflexionando en por qué la causa, por qué yo necesito conocer la causa de mis comportamientos y la causa de mis sentimientos si es donde yo quiero cambiar. Y muchas veces nos enfocamos solamente en las cosas externas o en los síntomas y no vamos a la causa. Ahí en la imagen que ustedes tienen hay un problema. ¿Cuál es el problema? El agua, ¿verdad? El agua, y estas personas que están ahí en la imagen pueden trapear, decimos en México, mucho el piso, pero no van a solucionar el problema, porque no están yendo a donde está la causa. Ahora, a nosotros se nos ha dicho que en caso de enfermedad tenemos que indagar ¿qué cosa? La causa. Tenemos que ir a la causa, tenemos que modificar las condiciones antihigiénicas y corregir los hábitos erróneos, y después hay que ayudar a la naturaleza en el esfuerzo que está realizando para liberar impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Así que la pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del problema y dónde tenemos que enfocarnos? Si yo he experimentado o estoy experimentando algún tipo de abuso en mi vida, y entonces ustedes pueden leerlo en sus Biblias, Juan 8:44, Jesús dijo que Satanás es el padre ¿de qué? El padre de las mentiras. Y es en el contexto del dolor y del sufrimiento donde muchos de nosotros recibimos mentiras. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios cuando Jesús fue tentado, y sabemos que Satanás, ¿cómo tentó Satanás a Eva? Que usó mentiras. Y a Jesús también lo tentó con mentiras. ¿En qué momento Satanás tentó más a Jesús? ¿Cuando todo iba bien o cuando estaba mal? ¿O cuando las circunstancias externas estaban mal? Y en el desierto, cuando estaba debilitado, cuando estaba cansado, cuando tenía hambre, cuando estaba solo. En el Getsemaní, cuando estaba entristecido, angustiado, con una tristeza que él describió hasta el punto de la muerte, cuando estaba colgando en la cruz, cuando fue abandonado, cuando fue rechazado, cuando fue traicionado, Satanás lo tentó, y todas las tentaciones comenzaban con la misma frase: si tú eres el Hijo de Dios. Y es en el contexto del dolor donde Satanás, la Biblia dice que es el padre de las mentiras, y nos pone a muchos de nosotros mentiras: tú no vales, tú no sirves. Y quizás estoy adelantándome un poco a la conclusión del tema, pero esas mentiras son muy importantes porque ahorita vamos a ver unos principios. Y cuando yo tengo un problema con alguien, cuando hubo abuso físico en mi vida, no importa cuál fue el abuso, está lo que yo pienso o las creencias que tengo de lo que sucedió, y luego están los resultados. La pregunta es, ¿cuál es la causa?
qué es lo que tiene que cambiar para que cambien los sentimientos y para que cambien los comportamientos. Así que vamos al libro de Marcos y ahí nos vamos a centrar en el libro de Marcos, el capítulo 7. Marcos 7 y vamos a leer el versículo 15 y unos versículos. Jesús, estas son palabras de Jesús, ustedes los que tienen alguna Biblia con letras en rojo se podrán dar cuenta. Y Jesús dijo, y me gustaría que sí que lo leyeran en su Biblia porque yo no puse todo el texto en la pantalla. Jesús dijo, nada, y comenzó hablando con un absoluto. Nada hay fuera del hombre que entrando en él, ¿qué cosa? ¿Lo tienen? ¿Me están siguiendo? Nada hay fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar. Mas lo que sale de él, ¿eso qué? Contamina al hombre. Ustedes pueden leer el contexto y los escribas y fariseos estaban hablando de una limpieza externa, de lavarse las manos, y Jesús quería llevarlos a ellos a lo interno, a donde realmente está el problema. Y Jesús dice, no hay nada que entrando de fuera puede contaminar, sino lo que sale, eso es lo que contamina al hombre. Ahora en el versículo 20, Jesús vuelve a repetir lo mismo. El versículo 20, y decía, lo que sale del hombre, ¿eso qué? Eso contamina al hombre. Y podríamos leer el versículo 23, y en el versículo 23, eso no creo que va a aparecer en su pantalla, pero dijo Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que 3 veces Jesús dice, allí en Marcos 7, 15, 20 y 23, 3 veces dice que no es lo que entra lo que contamina, sino que es lo que contamina, lo que sale. Lo que sale es lo que contamina. Y en el versículo 21 y 22, él trató de explicar esto de una mejor manera, que es parte de lo que tienen ahí en la pantalla. En el versículo 21 dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y luego comienza a describir comportamientos y sentimientos que sabemos que son pecado, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, laxivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez, y termina en el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora Jesús está aquí planteando principios fundamentales y quizás es importante ver otros principios del corazón. Ahorita van a salir en su pantalla, pero es bueno que los veamos desde ahorita. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 es un versículo muy usado en la pluma inspirada para hablarnos de la mente y del corazón. Y la primera parte dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así que así es él. Y aquí Jesús dice que del corazón, que de dentro del corazón del hombre que salen malos pensamientos. Y Proverbios 23:7 me dice que lo que yo soy, mi identidad, mi pertenencia está determinada por mis pensamientos, por lo que hay en mi corazón. Y por eso Satanás, dijo Jesús, que es el padre de ¿qué? Es el padre de las mentiras. Así que Jesús establece aquí un principio. Lo que sale del corazón, salen los malos pensamientos y comienza a describir sentimientos negativos y comportamientos negativos. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí está lo que dijo Jesús. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos en Marcos 7:21. Si yo quiero cambiar lo que sale, que son comportamientos negativos o sentimientos negativos, la pregunta sería, ¿cuál es la causa? ¿Dónde yo me tengo que centrar? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que haya un cambio en mis sentimientos negativos
y en mis comportamientos que me esclavizan, de lo cual yo necesito sanidad y libertad. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y a mí me enseñaron de diferentes maneras que cuando yo tengo rabia, el problema era mi mamá. Que cuando yo tengo resentimiento, la que tenía que cambiar, quizá hoy en día podría decir, es mi esposa. Que si yo tengo amargura, los culpables de esto son mis hijos, así que ellos tienen que cambiar para que yo me sienta sano y me sienta libre de esto. Y lo que estamos viendo no es cualquier cosa dentro solamente del contexto de la psicología. Lo que estamos viendo es el conflicto cósmico. Satanás se levanta en el cielo con una mentira y su mentira es: no hay voluntad, no somos responsables, Dios no me permite tener voluntad. Y sabemos que el puro hecho que se reveló es que él era libre, que tenía voluntad. Sin embargo, una de las mentiras de Satanás es que yo crea que yo no soy responsable y que yo crea que yo no tengo voluntad. Y la voluntad es el poder superior que gobierna todas las facultades que Dios nos dio. Las facultades superiores y las facultades inferiores de la mente. Así que cuando yo creo que yo no tengo voluntad y que yo no soy responsable, va a haber un problema muy serio. Y si yo no soy responsable y no tengo voluntad, ¿por qué Dios me tiene que juzgar? ¿Por qué tiene que haber una ley? Y parte de esto tiene que ver en el contexto también de las heridas, de los abusos y de la salud mental. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Cuál es la causa de mi amargura? ¿Cuál es la causa de mi resentimiento? ¿Cuál es la causa de mis abusos? Y la psicología hoy en día tiene, al menos en lo que he leído en algunos libros científicos, hay más de 600 corrientes psicológicas en todo el mundo, de las cuales se desprenden de 10,000 a 12,000 técnicas para sanar la mente. Y cada una de ellas afirma que tiene la verdadera cura mental en sus diferentes técnicas. Pero de ellas se desprenden quizá algunas fuerzas, y es importante mencionarlas porque la primera le llaman la psicodinámica, de la cual se desprende el psicoanálisis, y esa tiene una premisa fundamental: el determinismo psíquico. Es decir, que son mis impulsos y ciertas cuestiones innatas las cuales me determinan y me hacen ser como yo soy. Por lo tanto, no tengo voluntad y solamente existen ciertas técnicas y métodos para liberar eso. Y por eso Freud llegó a la conclusión: déjelo ser y deje que los impulsos se liberen, porque si no, esa es la causa de la neurosis. Pero en sí, la premisa del determinismo psíquico me dice que yo no tengo voluntad y que yo no soy responsable. Y la siguiente corriente es el conductismo. Y el conductismo nos enseña que todo estímulo tiene una respuesta, y su premisa fundamental es que yo no tengo voluntad. De hecho, Skinner, uno del condicionamiento operante, ellos ven a la persona como un animal, no algo que tiene alma, espíritu. Así que él llegó hasta hacer estudios con su hija, encerrándola en una jaula hasta por 1 año. Y ellos decían que el ser humano no tiene voluntad, así que es el ambiente, es el estímulo, es lo que sucede afuera, lo que produce en mí las respuestas, y al fin y al cabo las premisas también son de que yo no tengo voluntad, que yo no tengo individualidad. Y cuando uno estudia todos estos hombres que diseñaron corrientes o teorías de la personalidad, ellos llegaron a una conclusión que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y la conclusión es que íbamos a llegar a una cuarta fuerza dentro de la salud mental, que era la psicología transpersonal o trascendental. Es decir, algo que va mucho más allá de la persona, algo que trasciende la persona. Y aquí es donde estamos viendo tristemente hoy en día, pues muchas de las cosas que se hacen para sanar la mente tienen que ver con espiritismo y cuestiones orientales. Y otra fuerza que no mencioné es el humanismo. Tú estás en el centro, tú puedes, tú lo vas a lograr por ti mismo. Se va a un extremo en el poder de la voluntad. Así que las mentiras que a veces tenemos giran en torno a esto. Y por eso, como base de las charlas que vamos a tener en esta semana, estamos queriendo ver cuál es la causa del problema.
Quiero cambiar mi rabia, quiero cambiar mi resentimiento, quiero cambiar mi amargura, quiero cambiar mi comportamiento negativo porque cada vez que tengo ansiedad me voy al chocolate, me voy a la nevera, me voy a la comida, o cada vez que me siento mal me voy a los videojuegos, me voy a tal tipo de música que me está esclavizando, que me están hiriendo. La pregunta es, ¿cuál es la causa? Y vamos a analizar entonces lo que dijo Jesús acerca del corazón. Ahí tiene un ejemplo. Hay un problema, hay abuso, están las mentiras que Satanás pone y está el principio que Jesús dijo aquí. Si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Si los pensamientos son equivocados, los sentimientos van a ser equivocados. Así que si yo quiero cambiar algún sentimiento negativo o comportamiento negativo en mi vida, la pregunta sería, ¿cuál es la causa? ¿Dónde yo tengo que enfocarme? ¿En dónde yo me tengo que concentrar? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ok? Mente, carácter y personalidad, el tomo 2 dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos ¿qué? También lo serán. El mismo principio que estamos viendo en Marcos 7, 15, 21 y 23. Así que la pregunta sería, ¿lo que entra de dónde viene? ¿De adentro o de afuera? ¿Es interno o es externo? ¿Es qué? Externo. Lo que entra viene de fuera. Lo que entra es externo. Ahora, lo que sale, ¿de dónde sale? ¿Lo que sale de dentro o lo que sale viene de fuera? Pues es lógico, ¿no? Pero hay que hacer la pregunta. Lo que entra es externo y lo que sale es interno. Yo no sé cómo dicen aquí cuando alguien lo mira a usted feo. En México decimos me miró mal. Por ahí aprendí que en otros lugares dicen me miró rayado. Yo no sé cómo dicen aquí. Me miró mal, ok. Si una persona me mira mal a mí y a mí me da rabia, ¿cuál es la causa de mi rabia? ¿Que me miró mal o lo que yo pienso cuando me mira mal? ¿Por qué nosotros podemos enfrentarnos diferentes personas a situaciones externas negativas, pero muchos tenemos reacciones diferentes? De hecho, estos estudios los hacen desde el holocausto que hicieron los nazis a los judíos, como personas que experimentaron abusos, pérdidas, que perdieron a todas sus familias. Algunas personas salen y se destruyen en vicios y en diferentes comportamientos, pero hubo otro tipo de personas que aunque experimentaron lo mismo que los otros, estas personas al contrario, fueron personas para bien y personas eminentes que sirvieron y ayudaron mucho a la sociedad. Y la pregunta es, ¿por qué si experimentan las mismas situaciones negativas, por qué los resultados, por qué los sentimientos y los comportamientos son diferentes? Y Jesús fue muy claro y dijo que el problema, ¿en dónde estaba? Dentro. En el versículo 21 y 23, 2 veces Jesús dice, de dentro del corazón del hombre vienen ¿qué? Los malos pensamientos, y después describe los comportamientos y sentimientos negativos, que es pecado, que realmente son los que contaminan. Y lo primero que Jesús dice es que lo que me destruye es lo que sale, y lo que sale viene de dentro. Y que lo que entra no es algo que me puede contaminar, no es algo que me puede destruir. Si a mí alguien me mira feo, me mira mal, y eso entra a través de mis ojos como estímulos, y entonces yo tengo cierto tipo de pensamiento y produzco ciertas respuestas, la pregunta sería, ¿cuál es la causa de las respuestas que yo tengo? Porque se nos ha enseñado que el problema es el otro. Y esto viene desde Génesis 3. Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué dijo Adán? ¿A quién le echó la culpa Adán? Y cuando le preguntó a Eva, ¿a quién le echó la culpa Eva? Y desde nuestros inicios
como parte del pecado y la mentira, está la justificación propia. El problema es externo. Cuando el otro cambie, yo voy a ser feliz. Y las preguntas que Dios hace en su palabra no son preguntas porque Él no sabe. A Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano? A Jacob le hizo una pregunta muy interesante, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y las preguntas que Dios hace son preguntas que tienen que ver con ese análisis del corazón, con esa introspección. Y Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y el camino a Cristo dice que los dos le terminaron echando la culpa ¿a quién? A Dios. Porque cuando yo creo que la causa de lo que sale, que la causa de mi rabia, de mi amargura, de mis sentimientos negativos, que la causa de mi adicción o mis comportamientos negativos es externo, es el otro o son ciertas circunstancias, yo voy a terminar peleándome con Dios porque Dios es el que puede cambiar lo externo. Pero Jesús presenta un principio fundamental que es un principio de quién es Él, porque Dios es amor. Dios no me creó de una manera en que mi sanidad y mi libertad dependen de que la misma persona que me hiere cambie. Y déjeme explicar esto, porque cuando el otro me grita, cuando eso entra, cuando yo veo, cuando yo siento ese dolor y luego me creo todas esas mentiras, todos esos pensamientos que producen mis sentimientos y comportamientos, la tendencia mía pecaminosa, mi tendencia es decir que mi sanidad y que mi libertad dependen de que cambie la otra persona. ¿Cómo sería Dios si nos hubiera creado de una manera en que si mi padre me golpea, me abusa y me maltrata, yo voy a ser feliz el día que mi padre cambie? Yo voy a ser feliz, o sea que mi sanidad y mi libertad dependen precisamente de que el mismo abusador cambie. Y entonces nosotros quedamos esclavizados a la otra persona, viendo a la otra persona cuándo va a cambiar, victimizándonos, y aquí hay un problema. A Dios lo hemos quitado fuera de nuestra mente. Pero Dios nos creó de una manera en que lo que sale, que es lo que me destruye, que es lo que contamina, en que lo que sale, la causa está ¿dónde? En mi corazón. La causa está en mis pensamientos, y vamos a hablar el día de mañana más sobre esto, porque hay que entender muy bien, yo puedo pensar bien o mal, positivo o negativo, pero sobre todo yo puedo pensar bien, o sea, verdad o mentira, y necesitamos entender muy bien qué es la verdad y qué es la mentira, porque a veces convertimos la verdad simplemente en algo abstracto, pero necesitamos entender esto de otra manera. Así que Dios me creó de una manera en que mi sanidad y mi libertad dependen de que Él cambie mi corazón. No dependen más de otra persona. Hay un dolor, hay un abuso, hay un abusador, y Dios va a traer toda obra a juicio y no justificamos ese dolor. Pero lo que a mí me puede destruir, pero lo que a mí me contamina es lo que sale de mi corazón. Y por eso este principio es fundamental entenderlo en la salud mental, porque se nos ha enseñado que yo voy a ser feliz cuando papá o mamá cambien. Yo voy a ser feliz cuando mi esposo o mi esposa cambien. Y hay personas que vienen y dicen, ¿y cómo yo le hago si la persona que me ofendió ya murió? Y entonces tiene que cambiar allí en la tumba para que yo pueda ser feliz. Y déjeme preguntárselo de esta manera. Si una serpiente venenosa, usted anda caminando por ahí, yo no sé si aquí hay serpientes, aquí por aquí veo que hay bastante campo, y lo muerde a usted y tiene el veneno corriendo en su torrente sanguíneo, si usted mata a la serpiente, ¿se le quita el veneno? ¿No? Si usted le pide a Dios que mande un rayo del cielo y que mate a la serpiente, ¿se le quita el veneno? ¿No? Y si usted toma la serpiente y la sube en un avión, yo no sé a dónde mandan aquí a la gente, en México mandan a la gente a Japón o a la China, ¿ok? Y usted sube a esa serpiente en el avión y la manda a Japón, ¿se le quita el veneno? ¿Sí o no? Yo quiero que me responda. Y si yo le pido a Dios que transforme esa serpiente venenosa en una dulce serpiente angelical,
y la persona cambia, ¿se me quita el veneno? Porque el pecado, la herida, el problema es interno y depende de que yo le entregue a Dios mi corazón y que Él lo pueda sanar y me pueda dar libertad. Gracias a Dios que en su misericordia Él no nos creó de una manera en que yo tengo que quedar conectado negativamente al abusador. Qué injusto sería Dios si mi sanidad depende de que la persona que me abusa, que me dañó y me traicionó, cambie. Porque entonces mi sanidad y mi libertad no está ni en mi voluntad y mucho menos en las manos de Dios. Pero Dios me creó de una manera en que mi sanidad y mi libertad dependen de que yo confíe en Él, la parte más frágil de mi ser, que es ese corazón herido, para que Él pueda poner su verdad y me pueda hacer libre, para que su palabra pueda ser medicina que me sane. Y esto es fundamental, porque casi siempre el 99% de las veces que uno escucha a una persona con un problema, todo el problema gira en torno y alrededor del abusador. Y a mí me da tristeza, lo tengo que decir como psicólogo, a mí me da tristeza cuando se me acercan hermanos cristianos, hermanos adventistas, y me dicen: tráteme por favor, pero no me trate con la palabra, tráteme con ciencia. Y la ciencia y la palabra es lo mismo. Y me da tristeza que a veces oramos y ayunamos para que Dios cambie lo externo, para que Dios cambie al abusador, cuando puede Dios cambiar a alguien a la fuerza. La sierva del Señor dice que el poder de Dios llega hasta donde la voluntad del hombre lo permite. Y Dios no puede cambiar a esa persona que me abusó a la fuerza. Dios no puede cambiar lo externo a la fuerza, porque no sería Dios. Él es un Dios de amor que se gana la voluntad y la otra persona tiene que ceder. Y nosotros oramos y ayunamos para que Dios cambie al otro, para que Dios cambie lo externo, porque Él sí es el problema, porque yo no soy el problema. Cuando lo que Dios necesita es mi corazón herido para poder hacer un cambio total en mi persona. ¿Cuál es la causa fundamental del problema? Jesús lo dijo en 2 ocasiones. Dentro del corazón del hombre sale ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Y de ahí salen todas estas comportamientos y todos estos sentimientos negativos. A mí me costó entender esto mucho tiempo. Tengo 7 años estudiando la Biblia de una manera diferente, diciéndole al Señor: enséñame todo lo que está de acuerdo a tu palabra y quítame todo lo que no esté conforme a tu palabra. Y entender este principio me costó mucho, porque yo creía que la causa de todos mis problemas, pues ya cuando uno se casa, ¿a quién le echan la culpa? A los hijos. Era mi esposa. Y el Señor, cada vez que tengo un problema con ella, me dice: mira tu corazón, mira tu corazón. Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿El que está engañado sabe que está engañado? No. El que está engañado no sabe que está engañado hasta que se confronta con la verdad. Y nosotros culpamos a los demás, no justificamos sus acciones y tienen que darle cuenta a Dios. Pero Dios me creó de una manera en que yo puedo ser libre y no quedar conectado de las personas negativamente hacia las personas que me abusaron o me trataron mal. Yo puedo ser libre de todas esas mentiras que Satanás pone, que definen mi identidad, quién soy yo. Yo puedo ser libre porque Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Y fíjense, Jesús, ese versículo está en el contexto de lo mismo que estamos viendo. Lo que me esclaviza no es lo externo. Lo que me esclaviza no es las circunstancias externas, ni el otro, ni la otra. Lo que me esclaviza a mí es la mentira que hay en mi corazón herido, que me lleva después a desarrollar comportamientos y sentimientos de autoprotección, alejándome fuera de la voluntad de Dios. Quiero terminar presentando algo más y para eso voy a avanzar un poquito. Y
Mañana, bueno, voy a compartir, aquí quería presentar solamente el problema de los pensamientos negativos, cómo la persona piensa mal, y cuando la persona tiene un abuso y se siente mal, llega el pensamiento negativo, estoy solo o estoy sola, y entonces la persona desarrolla un comportamiento para sentirse bien, en este caso se va a la comida. Y después de que pasa el efecto de la comida, la persona ¿cómo se siente? ¿Bien o mal? Ahora se siente peor, ¿verdad? Ahora se siente peor, se siente más mal, peor pues, y ahora le da vergüenza, ahora tiene culpa, tiene vergüenza. Y luego la persona se siente peor, pero ya hizo una conexión negativa a la comida, y va otra vez a la comida y ya ha convertido, en el ejemplo que estamos viendo, la comida la ha convertido como una conexión, un consuelo cuando se siente mal, cuando se siente solo, cuando tiene culpa y vergüenza. Y todo esto crea hábitos. Y la persona puede trabajar lo externo, puede luchar mucho con la comida. Por eso, al menos en Estados Unidos, solo el 5% de los programas para ayudar a personas que tienen problemas con la alimentación funcionan. Y se gasta mucho dinero, porque nosotros tendemos a centrarnos más en lo externo y en los frutos que en lo interno. Y la misma palabra tiene principios para centrarnos en lo interno. David lo dijo en el Salmo 139, 23 y 24. Escudriña, oh Dios, ¿qué? Mi corazón y prueba mis pensamientos. Así que, ¿qué fue primero en el Edén? ¿Creyó Eva primero la mentira de Satanás o comió primero del fruto prohibido? ¿Qué fue primero? Okay. Eva primero creyó la mentira de Satanás y entonces tomó del fruto prohibido. Y la Biblia dice que nosotros hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, confesamos nuestros frutos malos o las malas conductas, pero nunca tomamos en cuenta las mentiras o raíces o las creencias que están detrás de nuestros comportamientos. Y por eso tristemente vivimos en un ciclo de perdón, pecado, de querer cambiar y volver a lo mismo, querer cambiar y volver a lo mismo, pero no permitimos al Señor que realmente ponga su verdad en nuestro corazón para ser libres. Ahora quiero terminar con esto, y ahí está en la pantalla, y ustedes lo saben muy bien, para dejar la base para el tema de mañana. Cuando Satanás le puso mentiras a Eva, ¿de quién eran las mentiras? ¿Eran acerca de Adán? ¿Eran acerca de sí misma o eran acerca de Dios? Eran acerca de Dios. Y Satanás le puso, y sabemos que podemos ver estas mentiras desde muchos ángulos. Permítame presentárselas de la siguiente manera. La primera mentira les dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer ¿de qué? De ningún árbol. ¿Había dicho eso Dios o Dios dijo de todos menos de uno? ¿Qué imagen tenemos nosotros de una persona que no me deja hacer nada? ¿Cómo la vemos? Como una persona que injusta, restrictiva. Y Satanás, Dios que es justo, Dios que es misericordioso, Satanás viene y dice, ¿Dios es qué? Dios es injusto, Dios no es bueno, Dios es malo. Y luego Satanás dice, no van a morir, Dios había dicho que iban a morir, y Satanás estaba diciendo que Dios era ¿qué? Mentiroso. Así que Dios que es justo, Satanás viene y dice es injusto. Dios que es verdadero, Satanás viene y dice Dios es mentiroso. Y luego Satanás dijo, es que Dios sabe que si comen de ese fruto van a llegar a ser como dioses, van a llegar a ser como Él. ¿Qué pensamos nosotros de alguien que no quiere que hagamos algo para no ser como Él? Que la persona es como. Así es. Así que Dios que es amor, Satanás viene y dice que Dios es ¿qué? Egoísta. Y Dios que es justicia, Satanás dice es injusto. Y Dios que es verdad, Satanás viene y dice, Él es mentiroso. Así que Satanás cambia la verdad de Dios por la mentira y ellos creen ahora la mentira. Y ahora ellos tienen distorsionada la imagen de quién es Dios. Y yo les pregunto, si ellos son la imagen de Dios y ahora tienen distorsionada la imagen de Dios, ¿cómo se van a ver ellos a sí mismos? ¿De qué manera? De una manera ¿cómo? Distorsionada. ¿Cómo voy a ver yo a mi prójimo, a mi semejante, que también es la imagen de Dios? ¿Lo voy a ver como lo tengo que ver, como la imagen de Dios? Si tan solo viéramos al otro como la imagen de Dios, le gritaríamos, lo ofenderíamos,
lo rebajaríamos. Y Satanás destruye la imagen de Dios, Satanás destruye mi identidad como hijo de Dios, y Satanás destruye mi manera en que veo a mis semejantes que también son la imagen de Dios. ¿Por qué estoy presentando este principio? Porque cuando Satanás pone mentiras, ya vimos en Proverbios 23:7, lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. Satanás sabe muy bien que las mentiras o los pensamientos, en este caso si son mentiras, son las que determinan mi identidad. Cuando yo creo que estoy solo y abandonado y que soy rechazado, ¿qué imagen tengo? ¿Qué identidad tengo? ¿La de Dios o la de Satanás? Cuando yo creo que nadie me entiende, que nadie puede simpatizar conmigo, ¿la imagen de quién tengo? ¿La imagen de Dios o la imagen de Satanás? Cuando yo creo que no puedo ser perdonado, que no puedo ser aceptado, que tengo que pagar el precio de mis pecados, que no hay solución, que no hay esperanza, ¿con quién estoy conectado? Y Satanás usó las mentiras para desconectarnos de Dios, pero Jesús usa su verdad para conectarnos nuevamente a Él. Y por eso en la palabra, la imagen que nosotros tenemos es que somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo, no estoy solo. Y si yo soy hijo, valgo. Y si yo soy hijo, alguien me entiende. Y si yo soy hijo, hay esperanza, hay perdón. Pero el objetivo de Satanás es usar el dolor, es usar el sufrimiento para decirme, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes ser perdonado. Mira lo que hiciste, eres sucio, eres impuro. Y lo que yo creo en mi corazón es lo que yo soy. Y tristemente, mis sentimientos y mis comportamientos me dicen la imagen de quién tengo, o si tengo la verdad de Dios o si tengo la mentira de Satanás. Así que la causa del problema está dentro del corazón y no nos gusta porque nos señala a nosotros, pero esa es la mayor bendición, porque depende que yo entregue mi voluntad a Dios para que Él pueda sanar mi corazón quebrantado y me pueda dar libertad, como Él promete también al quebrantado de corazón. Todo depende de dónde yo me enfoco. La principal ley de la mente es que somos transformados por lo que nosotros contemplamos. Ese es el aprendizaje más grande y lo hemos perdido en la educación. Hemos convertido una educación abstracta donde el hijo le puede decir 10 veces que ame a Dios, pero él no ve que amo a mi esposa y entonces ¿qué es lo que yo le estoy enseñando? Yo soy transformado por lo que contemplo. Y cuando yo creo que la causa es externa de mi rabia, de mi resentimiento, de mis comportamientos y quiero cambiar, yo me enfoco en el otro, convierto al otro en mi centro y tristemente no me doy cuenta que comienzo a repetir los mismos patrones negativos y los mismos abusos y las mismas heridas que el otro me comete a mi persona. Así que les dejo para reflexionar en esto, mañana ampliaremos más esto, pero gloria a Dios que me creó de una manera en que mi sanidad y mi libertad no dependen de circunstancias externas y de que la misma persona que me maltrata o me abusa cambie. Dependen de que yo tenga la suficiente confianza para confiarle a Él mi corazón herido, para que Él me pueda hacer libre y me pueda restaurar, porque Él es nuestro sanador herido. Que Dios los bendiga.